Yo soy Mariana Fernández y soy la directora general del proyecto. Yo me llamo Diego y estuve colaborando un poco en la parte audiovisual y en los talleres coordinando un poco. Y yo me llamo Max y también estuve apoyando desde la cuestión gráfica. La parte de gestión y producción hemos estado Max y yo junto con Linda de Berardinic y después ella junto con Otto Monedero nos ayudaron en la parte de circo y también nos estuvo apoyando Javer Bonfil desde el teatro. La compañía se llama Non Gratos Teatro, empezó en México, la dirige Marco Guagnelli y él me invitó a participar en esta compañía que se dedica a hacer proyectos con personas en situaciones vulnerables. Ahora estamos trabajando con la Fundación Joya, que es una fundación que se dedica a la salud mental. El proyecto se llama La Casa está en llamas. La casa está en la central del circo ahorita. El proyecto yo creo que empezó con una fase de conocernos y reconocernos entre todas las personas que estamos participando. La primera dinámica que hicimos fue justo la del collage, como hacer un autorretrato. Y a partir de eso, cada persona fue presentándose y compartiendo lo que les atravesaba. Me llamo Isma y soy un usuario de la Fundación Joya. En el collage había un avestruz y para mí representaba ser un alma que tiene alas pero no puede volar. Un lobo. El lobo representa el animal que tengo yo adentro pero adiestrado. Yo me llamo Juan Fran, llevo 11 años asistiendo a Joya, me encuentro muy bien, fenómeno, todo bien. Yo en el collage introduje el mar, el azul, el color del agua, porque soy Piscis y bueno, le puse de nombre Aquamash, agua al máximo. Buenas tardes, mi nombre es Gema, mi collage es digamos, del ciclo de la vida, que siempre, o sea, cuando nacemos y somos pequeñitos, dependemos de una segunda persona que nos cuiden. Son más autosuficientes de mar mayor. Hay una imagen de 2 copas que se representa como un brindis de la vida, ¿no? Yo me llamo José Luis. El mío es elaboración de mi mente, una historia personal mía, de cómo he evolucionado de cuando tenía depresión hasta ahora como estoy, y es más o menos un poco es conocimiento de la mente, un poco también alguna imagen de teatro también que estoy haciendo ahora, porque hay cosas que a lo mejor de ti no conoces, que las tienes dentro pero no las has sacado todavía, ¿sabes? El taller de collage duró un par de sesiones, entonces ellos podían reconfigurar las imágenes o tener un tiempo para reflexionar sobre lo que de primera instancia les hacía identificarse con esas imágenes. A partir de este ejercicio visual, lo pasamos a la imagen en movimiento y se va a estar usando como un elemento escenográfico que acompaña el número de cada persona. Tomamos conceptos del circo, que son como conceptos muy básicos del circo. Uno de ellos es el riesgo y el otro es la caída. Y a partir de esos inputs, digamos, empezamos a crear. Y entonces la forma en la que estas personas lo pueden abordar quizás no es haciendo circo literal, pero viene del circo y entonces lo abordan en sus vidas de diferentes formas. La caída es un momento que divide el tiempo en 2 partes, el antes y el después. Después también estuvieron Otto y Linda en las sesiones que hicimos como de confianza. Ellos se tiran, los demás los atrapan de lugares como cada vez más altos. Entonces fue generando una confianza grupal e individual. Y después también hicimos una plataforma que está colgada, está suspendida, y esta plataforma tiene un movimiento, entonces también es un poco como un aparato de circo, y esta plataforma sube, baja, y eso también les permitió a ellos como tener esa sensación de utilizar un aparato, ¿no? En la muestra se despliega una serie de números individuales y colectivos. Se trabajó mucho la identidad individual de cada personaje y se fue desarrollando también un personaje. Se dividió esta parte teórica de hablar del riesgo y de conceptualizar una caída, llevándolo a la cuestión práctica de subirse a una plataforma, hacer algo de deportes, tener algo de diálogo, monólogos. Lo que queremos transmitir en la muestra es básicamente la esencia de cada una de las personas de manera individual y en el grupo, ¿no? Creo que lo que se quiere comunicar es como esas historias personales
que generan una empatía con las demás personas, porque todas las personas hemos pasado por caídas y por subidas y volver a caer y volver a subir, ¿no? Entonces básicamente va de eso. Es una oportunidad para acercarse a algo nuevo y eso también te brinda una nueva perspectiva para mirar en algún punto lo que tu vida puede ser una rutina y cómo manejas esa rutina o cómo sales de esa rutina. Ese proceso de la creación sirvió para despertar muchas curiosidades. Hay un par de personas que ya tenían acercamiento con el teatro o personas que se dedicaban a la música en algún momento y que ahora lo ven como algo lejano. Entonces nos regaló un espacio para interesarnos por nuevas cosas, para regresarnos a nuestros intereses. También nos permitió autoexplorarnos un montón. Me he sentido como en mi casa, como si tuviera una segunda familia aquí. Trabajar con ellos ha sido espectacular. He podido expresar mis vivencias en lo que es el espectáculo y pues nada más eso, que me ha encantado. Yo es la segunda vez que lo hago. El año pasado también lo hice. A poco me he ido acostumbrando a ellos también, a las cosas. Me he ido integrando bastante mejor. Joder, tirarme de una silla. Nunca lo había hecho. Eso es una experiencia nueva que no había hecho nunca. Y luego hablar, como soy tímido, me cuesta mucho y no quiero quedarme cortado delante del público. Al principio iba un poco cortadito, pero cada vez que he ido haciendo cosas me ha ido gustando más y más. Además tenemos unos buenos maestros. Yo creo que hay que poner mucho valor en que un espacio así crea un espacio de seguridad y confianza, que me parece que en la vida cotidiana es muy difícil encontrar. Entonces, por eso se llama La Casa Está en Llamas, justo, ¿no? Como un espacio en donde la gente se sienta en su casa y pueda encenderse. Entonces, la idea era como encendernos y sacar lo mejor y lo peor y todo lo que quieras de ti mismo para ponerlo en la escena, ¿no?